Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar la unidad número 6 del curso. Mi nombre es Leopoldo Suescun y estoy integrándome al grupo de docentes de la facultad del área de Fisicoquímica. Esta es mi primera clase de Fisicoquímica, así que les pido un poco de paciencia y tolerancia. Y bueno, si ven que estoy yendo muy rápido o estoy yendo demasiado lento porque no tengo todavía el ritmo de los compañeros, les agradezco me hagan saber. Pueden abrir el audio si precisan, y hacerme preguntas en el momento que quieran, sin ningún problema. No piensen que me están interrumpiendo. Y además pueden usar el chat. Me gustaría que alguien dé una señal de vida, un ok o algo en el chat o en el audio, así me quedo tranquilo de que me están escuchando. Sí, Y sí, comenzamos la clase. Mira, pues. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ya vi también la manito, así que excelente. Bueno, entonces, esta unidad tiene una serie de contenidos que van desde soluciones y varias de sus propiedades a métodos de separación de soluciones, como es la destilación. En la clase de hoy vamos a tratar, sobre todo, vamos a discutir lo que está aquí en el primer punto. Vamos a dar una introducción a la presión de vapor de una solución. Ustedes ya saben lo que es la presión de vapor de un gas. Vamos a hablar de la presión de vapor de la solución. Vamos a hablar de soluciones ideales que cumplen con la ley de Raoult. Vamos a hablar de potencial químico, que ya lo vieron también. Vamos a ver cómo se aplica. Las ecuaciones que corresponden para aplicar en soluciones. Y vamos a finalizar con la regla de las fases en unas aplicaciones de sustancias puras y a soluciones. La clase que viene, el jueves, vamos a hablar de soluciones ideales con soluto no volátil, propiedades coligativas, o sea, consecuencias de tener una solución con un soluto no volátil. Y siguiendo, el viernes seguramente hablaremos de soluciones ideales, y diagrama de equilibrio, destilación simple y fraccionada, y la regla de la palanca, que es muy importante para destilaciones. O sea que esto sería la clase donde vamos a hablar de un método de separación. Y luego la semana que viene y la siguiente, después de que haya algún par de clases de problemas, vamos a hablar de soluciones no ideales, desviaciones de soluciones ideales, el concepto de isotropía en particular, y vamos a hablar de distribución de soluto en dos solventes, de reparto, etc. Todas propiedades de las soluciones que son todas muy relevantes, en particular para la gente que vaya a estudiar cosas relacionadas con análisis clínicos y con tratamientos médicos. O sea que vamos a tratar de usar, en la medida de lo posible, ejemplos que se apliquen a farmacia y bioquímica clínica. Vamos a tratar, ¿no? Y bueno, si les surgen dudas en ese sentido, también trataré de respondérselas. Entonces, vamos a empezar con la definición de una solución ideal, y inmediatamente va a venir el potencial químico de la solución, y vamos a trabajar un poquito con eso. Primero, que una solución es un sistema donde hay más de un componente. Esa es la condición más importante. En este sistema de más de un componente vamos a, además, considerar que es una solución si el sistema es homogéneo. Si el sistema es homogéneo, tenemos que las propiedades macroscópicas del sistema son iguales en todo el volumen o en toda la extensión del sistema, ¿sí? Esto puede ser algo simple de pensar, pero
cuando nos ponemos a pensar en detalles pueden surgir dudas. Entonces, el agua en general que sale de la canilla, por ejemplo, es un ejemplo de un sistema homogéneo. Sabemos que es una solución, porque tiene, además de algunos electrolitos que se ponen para evitar que crezcan bacterias y hongos, tiene gases disueltos del aire, ¿sí? O sea, es un sistema de múltiples componentes que tiene propiedades constantes, si lo miramos macroscópicamente. Una bebida cola sin gas, o sea, un refresco que quedó abierto y perdió todo el gas, también es un sistema homogéneo, es una solución, en este caso, un poco más concentrada. El aire que respiramos, sobre todo un día seco y fuera del campo, fuera de la ciudad, es una solución homogénea, ¿sí? Tiene solamente gases en su composición, puede tener humedad, CO2 y además los gases normales del aire, argón, nitrógeno y oxígeno. Pero si pensamos en propiedades macroscópicas, también una mayonesa comprada puede ser un sistema homogéneo. Una mayonesa es del mismo color en todos lados, tiene la misma densidad, tiene la misma viscosidad, tiene las mismas propiedades, se descompone siempre igual, reacciona siempre igual ante el cuchillo que la quiere untar. O sea que quizás sea más difícil, quizás sea más discutible si una mayonesa es un sistema homogéneo, pero macroscópicamente sí, cuando vamos a propiedades microscópicas a nivel de partículas, entonces ya la mayonesa no es un sistema homogéneo, porque si vamos a nivel de partículas sabemos que la mayonesa es un coloide. Entonces, en un coloide hay al menos dos componentes que están separados físicamente en burbujas o pequeñas gotas. Lo que pasa es que esto de ir microscópicamente, si lo llevamos a cualquier sustancia, si lo llevamos al aire, y vamos suficientemente microscópicamente, o sea, si vamos hasta el nivel atómico, el aire tampoco es homogéneo, porque el aire está compuesto por moléculas de nitrógeno, moléculas de oxígeno y otras moléculas de agua, o CO2, o átomos de argón. Entonces, esta definición de sistema homogéneo tiene que ser, hay que respetar el aspecto de que las propiedades macroscópicas son constantes. Recuerden que la termodinámica que estudiamos en el curso es una termodinámica de sistemas macroscópicos, no es una termodinámica de sistemas microscópicos o atómicos. Esa es la termodinámica cuántica o la termodinámica o la mecánica estadística, ¿sí? Que lo van a ver quizá en el curso al respecto de fisicoquímica molecular. No solo líquidos y gases pueden formar soluciones, también hay soluciones sólidas. Típicamente todas las gemas coloreadas son soluciones sólidas, ¿sí? Los rubíes, las esmeraldas, o sea, las piedras preciosas coloreadas son soluciones sólidas. Las piedras preciosas incoloras pueden ser soluciones sólidas y no tener suficiente soluto como para tener coloración, pero los sólidos también pueden formar soluciones, tienen características diferentes, pero también se llaman soluciones sólidas. Bien, ¿qué pasa con una solución sólida de gases ideales? Una solución, perdón, de gases ideales o una mezcla de gases ideales. Aquí solución y mezcla no tienen distinción. En un gas ideal, hablaron al principio del curso que en un gas ideal no hay fuerza de cohesión entre las partículas del gas. O sea que cada partícula de gas se comporta como si estuviera sola en ese volumen, no interactúa con intercambios de energía con las demás, salvo por los choques. Entonces, si tengo dos gases ideales mezclados y no hay fuerza de cohesión, los dos gases tampoco se enteran de que están mezclados, por lo tanto, una solución ideal de partículas que no interactúan puede ser una mezcla de gases ideales. Una solución de dos componentes A y B va a ser una solución líquida ideal solo en el caso en que las fuerzas de interacción entre las moléculas o átomos del líquido A, las moléculas o átomos del líquido B,
sea igual que las interacciones entre una molécula de A y una molécula de B. Es decir, para que se cumpla que una solución líquida es ideal, el soluto tiene que ser casi igual que el solvente, al punto de que las interacciones entre ellos sean iguales, al punto de que yo no puedo ver un cambio en el comportamiento de la componente mayoritaria, que llamamos solvente, y de la componente minoritaria, que llamamos soluto, no vemos un cambio en sus propiedades bioquímicas. Me dirán, entonces no tiene una solución, porque si no hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia entre A y B, bueno, hay pocos sistemas en la naturaleza que pueden cumplir con esta definición de solución ideal, en donde el componente minoritario y el componente mayoritario interactúan casi igual entre sí que consigo mismo, entre ellos y consigo mismo. Bien. En una mezcla ideal de gases, ya definimos una solución ideal que puede ser de gases o de líquidos, vamos a hablar ahora en particular de la de gases, un minuto. En una mezcla ideal de gases que está en un volumen cerrado, vamos a definir la presión parcial de un gas como la presión que ejercería, la presión parcial del gas A, por ejemplo, es la presión que ejercería el gas A si estuviera solo en este recipiente. Si consideramos que la presión parcial de A es eso y la presión parcial de B es eso mismo, como los gases no están solos, ni A ni B están solos, y cada uno ejerce su presión en el recipiente, entonces la presión total que tiene el sistema, o la presión total que ven las paredes del recipiente cerrado y en volumen fijo, es la suma de las presiones parciales. ¿No? Entonces, recuerden eso, la presión parcial de un gas en una mezcla de gases es la presión que tendría ese gas considerado ideal si estuviera solo. Y la presión total del sistema va a ser entonces la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Esto solo es posible porque los gases son ideales, ¿sí? O sea, no hay fuerzas de cohesión entre ellos, son ideales respecto a sí mismos y respecto al otro gas. Tampoco hay interacción entre partículas de A y partículas de B. Si A y B tienen comportamiento ideal, se puede calcular la presión parcial de A como el número de moles de A por RT sobre B, esta es la ecuación del gas ideal, y la presión parcial de B como el número de moles de B por RT sobre el volumen total. Estas ecuaciones permiten, si las sumamos, PA más PB, calcular la presión total, y la presión total va a ser entonces la transformación del número total de moles de gas por RT sobre B en la ecuación de gas ideal. O sea, fíjense que si estos son gases ideales, donde no hay interacción ni entre partículas de A entre sí, ni de B entre sí, ni de A con B, entonces no importa de qué son las partículas A y B. Si fueran todas iguales, el sistema se comportaría de la misma manera. Por eso se puede usar el número total de moles para calcular la presión total. O sea que acá no importa la identidad de los gases, si son todos los gases ideales los que están mezclados, esto funciona. ¿Cuándo se cumple esta situación de que los gases en una mezcla de gases se pueden considerar como ideales? En general, la mayor parte del tiempo que estamos trabajando a presiones bajas. Esto ya lo discutieron durante el semestre. La condición de gas ideal en general se cumple para la mayoría de los gases o de los vapores cuando estamos por debajo del punto crítico de las sustancias a presiones bajas. Lo vieron con Andrea la semana pasada. Bien, ¿qué pasa en una solución? Bueno, una solución puede estar en equilibrio, una solución ideal puede estar en equilibrio con su vapor. Entonces, vamos a plantear que existe una relación entre la presión de vapor de las componentes de una solución ideal y la composición de esa solución ideal. Entonces, primero que nada, acá tenemos la solución ideal que tiene N
totales moles de componentes. Si es una solución de dos componentes, serán N1 y N2, la suma de ellos será N total. Si son N componentes, todos los componentes que haya. Y vamos a utilizar como magnitud para describir esa solución la fracción molar. ¿Por qué vamos a usar la fracción molar? Porque fíjense que la fracción molar de esta solución es unidimensional, ¿sí? Depende del número de moles de cada una de los líquidos que componen la solución, dividido el número de moles totales. La fracción molar, además, sumando todas las fracciones molares de todas las componentes, obtenemos 1, ¿no? Y esta fracción molar nos permite escribir en forma simple cuál va a ser la presión parcial del vapor de cada una de las componentes de la solución en el equilibrio líquido-vapor. Entonces, la ley de Raoult estudió los gases. De hecho, la constante de Raoult es la R que usan en la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Este P sub I0 es la presión parcial del vapor puro, ¿ok? O sea que, si la solución es ideal, y la mezcla de vapor en equilibrio con la solución también es ideal, la presión de vapor de cada una de las componentes del vapor está determinada por la fracción molar de cada una de las componentes de la solución multiplicada por la presión parcial de cada una de las componentes gaseosas en equilibrio con las componentes del líquido. O sea que esto sería una simple superposición de los gases en equilibrio con los líquidos. ¿Ok? Es importante que tratemos de recordar eso. Si yo tengo una fracción molar de uno de los componentes, de uno de los líquidos, esa fracción molar no cambia, pero cambia todo lo demás de la solución, o sea, cambian las demás componentes todas, pero la fracción molar de esta componente no cambia, la presión de vapor de este componente en el gas va a mantenerse constante. O sea que la presión de vapor de un gas en equilibrio con una solución líquida no depende de los componentes de la solución líquida, sino solo de la fracción molar del líquido que genera ese vapor. O sea que es el extremo de no interacciones entre los líquidos y entre los vapores. Entonces, la fase gaseosa va a tener una presión total, que es la suma de las presiones parciales de cada uno de los vapores en solución. ¿Qué pasaría si tenemos ahora, como ejemplo, y esta slide no está en la cuaderneta, porque es una explicación de lo mismo y la generación de un diagrama que sí está? ¿Qué pasa si iniciamos un estudio físico-químico o termodinámico de un líquido puro en un recipiente cerrado a temperatura y presión constante y su vapor, a temperatura constante, perdón, y su vapor en equilibrio? Bueno, la concentración del líquido puro, o la cantidad de líquido puro que tenemos acá es un número de moles B. ¿Cuál sería la fracción molar de este líquido B puro? Me lo pueden poner por el chat, me lo pueden decir. ¿Cuál sería la fracción molar del líquido B puro? Es el número de moles de B dividido el número de moles totales. ¿Cuáles son los moles totales? Uno, perfecto. Sería 1 porque el número de moles totales es el número de moles de B, porque acá tenemos solo B.
Entonces, aquí abajo decía x de b igual a 0. Y acá dice x de b igual a 1, perdón, acá abajo. X de a igual a 0 dice porque vamos a agregar ahora un segundo líquido. Vamos a agregar un líquido A, ¿sí? Y vamos a agregarlo de forma tal de que hay Na moles de A. Entonces, ahora, luego que se alcance el equilibrio, después de hacer el agregado y mezclar y dejar que todo se estabilice a la temperatura dada, tenemos una solución de A y B, hay Na moles de A y Nb moles de B, y vapor de A y B en equilibrio con la solución. ¿Cuál es la fracción molar de A? Bueno, la fracción molar de A será el número de moles de A dividido el número de moles totales. Y la fracción molar de B, y bueno, el número de moles de B dividido el número de moles totales, que como es un sistema binario, o sea, solo dos componentes, tiene que ser igual a 1 menos la fracción molar de A, porque la fracción molar de B más la fracción molar de A tienen que sumar 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ahora usamos la coordenada horizontal para poner la fracción molar de A, que me dio este valor, ¿cuál sería la presión de vapor de B en esta solución? Bueno, lo que vimos recién en la expresión de la ley de Raoult es que la presión de vapor de B va a ser la presión de vapor de B puro multiplicado por la fracción molar de B. La presión de vapor de B puro estaba representada aquí en la gráfica, o sea que esto acá es la presión de vapor de B puro. ¿Cómo va a ser la presión de vapor de B en la mezcla? ¿Va a ser igual a la de B puro, va a ser mayor a la de B puro o va a ser menor a la de B puro? Ojo que la pregunta tiene trampa, porque después que me contesten le voy a preguntar por qué. O sea, quiero que me digan si la presión de vapor de B va a ser mayor, menor o igual, y que me digan por qué además. Va a ser menor. Va a ser menor, perfecto. Caro M fue, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, va a ser menor. Ahora viene la pregunta ¿por qué? Porque la fracción molar de B es menor a 1. Perfecto. Tiene que ser menor porque la fracción molar de B es un número menor a 1. Entonces, si tratamos de representar en esta gráfica la fracción molar de B, ¿sí? Entonces tenemos que PB va a ser menor que P0B. Esta vez PB por XB. Fíjense que yo definí la fracción molar de A o el número de moles de A, y el número de moles de A me permite determinar también la presión parcial de B usando 1 menos X de A. O sea que solo calcular con la fracción molar de A, podría calcular esta expresión sin necesidad de calcular la fracción molar de B. O sea, esto es la fracción molar de B. Perfecto. Pero ahora tenemos, porque como dice acá, es una solución, entonces ahora tenemos vapor de A también, ¿verdad? O sea, antes no teníamos vapor de A porque la fracción molar de A era 0, no había A en el líquido. Ahora hay A. Entonces, este vapor de A tiene una presión de vapor que es P sub A puro por la fracción molar de A. Esa presión de vapor de A la voy a sumar a la presión de vapor de B para hallar la presión total. Entonces, la voy a poner acá arriba para que me dé la presión total. ¿Sí? Esta fracción molar, esta P sub A X sub A, todavía no sé mucho sobre su dimensión absoluta. Lo que sí sé es que la presión de vapor de A, ¿cómo es con respecto a la presión de vapor de A puro? ¿Cómo es P sub A respecto a P sub A 0? Menor. Alguien puso ahí menor. Salvo que fuera el menor viniera de la
de la respuesta anterior y no me di cuenta, pero vamos a asumir que contestó correctamente. ¿Por qué va a ser menor? Porque x sub a también es menor que 1. ¿Sí? O sea que las fracciones molares son todas menores que 1, o sea que las presiones parciales siempre van a ser menores que la presión del puro. Entonces, ahora la presión total, marcada aquí con esta línea punteada violeta, es la suma de las presiones parciales. Y fíjense, si yo varío continuamente la fracción molar de A, o sea, voy agregando moles de A y sacando moles de B, de forma tal de que me muevo de X sub A hacia la derecha, ¿cómo sería el valor de la presión parcial de B? Bueno, acaba de aparecer, se me acaba de ir el misterio. La presión parcial de B tiene que variar disminuyendo continuamente desde la presión parcial del puro hasta ¿cuándo? Hasta que llegue a 0. ¿Y cuándo llega a 0? Cuando no hay más B. O sea, cuando cambié todo el componente B de la solución por el componente A. O sea que la presión parcial de B va a disminuir sistemáticamente al aumentar la presión parcial de A hasta que no haya más B y la solución pase a ser líquido A puro. ¿Qué pasa con la fracción molar, la presión parcial de A? Bueno, la voy a poner a partir del 0. La presión parcial de A la voy a poner graficada a partir del 0. Fíjense que la presión parcial de A, cuando la fracción molar de A es 0, también vale 0. O sea que la presión parcial de A tiene que partir de este punto de acá y tiene que pasar por este punto de acá. Por lo tanto, la presión parcial de A va a tener esa distribución así. Y como la presión total siempre es la suma de las presiones parciales, esta regla, esta recta, esta ecuación de aquí, sería la suma de la curva roja, o de la línea roja con la línea azul, perdón, la línea roja con la línea azul, en cada uno de los puntos, como hicimos en este punto de acá, donde sumamos la roja con la azul. O sea que la presión total del sistema es esta que está acá, y ahí aparece la presión total, y acá está la presión parcial de A puro. La presión parcial de A puro, en este caso, es mayor que la presión parcial de B puro, por eso esta línea de presión total tiene pendiente positiva en esta gráfica. Esto se podría haber dibujado al revés y poner A de este lado y B de este lado, y la presión parcial iba a dar la presión total iba a dar una pendiente negativa. Eso no es una propiedad del sistema, simplemente que como la presión parcial de A es mayor que la presión parcial de B, la presión total va a ir aumentando desde que arrancamos en B hasta que llegamos a A puros. ¿De acuerdo? O sea que cuando ustedes vean esta gráfica acá, lo que están viendo es que la línea negra, que es la presión total, es la suma de la línea azul, que es la presión parcial de A, con la línea roja, que es la presión parcial de B, en cada una de las fracciones molares que están definiendo el sistema. Fíjense que si XA varía de 0 a 1, o sea que aumenta para allá, XB varía de 0 a 1 para el otro lado. ¿Sí? O sea que la fracción molar de XA, de A, varía inversamente, o en forma opuesta, mejor dicho, que la fracción molar de B. O sea que cuando la de A es 0, la de B es 1, y cuando la de A es 1, la de B es 0. ¿Se entendió entonces cómo funciona la ley de Raoult y este diagrama de presiones? Cuando vayamos a investigar una solución real con solventes, con líquidos reales, como las interacciones entre los líquidos difícilmente sean idénticas entre sí, entonces las curvas experimentales de presión total y de presiones parciales se van a desviar de estas rectas. La presión total no va a ser una recta, va a ser una curva que va a ir por arriba o va a ir por abajo. Igual vamos a tener en los puros estos valores fijos, porque los valores puros tienen que mantenerse. Y si la función de presión total va por arriba de la recta negra, entonces una o las dos presiones parciales de A o de B van a ir por arriba. Si esta presión total va por arriba, entonces la que vaya por arriba va a tener un efecto mayor que
que si la otra va por abajo. Si la presión total, eso se llamaría una desviación positiva de la ley de Raoult. Eso quiere decir que el sistema prefiere estar en estado gaseoso que en estado líquido, o sea que la solución es menos estable que los compuestos puros. O sea, las componentes A y B, las moléculas de A y B, están más cómodas en estado gaseoso que en estado líquido si la desviación es positiva. Si la desviación es negativa, las moléculas están más cómodas en la solución y hay menos moléculas en el gas que las que esperaríamos si la interacción fuera cero. Quiere decir en ese caso que las moléculas de A y B en el líquido tienen interacciones que reducen la energía del sistema. Si van a los ejemplos, van a tener algunos de los ejercicios, y si van al libro van a encontrar también algunos ejemplos. ¿Alguna duda de esto, de la gráfica? Entonces, vamos a definir una solución ideal como aquella solución cuyos componentes cumplen con la ley de Raoult en todo el intervalo de concentraciones. O sea, en todo el intervalo de concentraciones puedo calcular la presión parcial de la solución, de los gases que componen los componentes de la solución, usando la expresión que la presión parcial es la presión parcial del puro multiplicado por la fracción molar del líquido. La fracción molar de esa fase en el líquido. ¿Sí? O sea que recuerden que estamos relacionando la presión parcial del gas con la fracción molar en el líquido. ¿Sí? O sea que hay un equilibrio ahí. Entonces, las propiedades o la composición de una fase determina las propiedades de la otra. ¿Tá? La composición del líquido determina las propiedades del vapor. Dijimos entonces que son muy pocos los sistemas que van a cumplir con esta definición de solución ideal. ¿Tá? Mezclas tan sencillas como alcohol y agua no cumplen con la definición de solución ideal. ¿Sí? Incluso alcoholes con distinto largo de cadena, metanol y etanol, tampoco cumplen con la definición de solución ideal. Los compuestos que cumplen con estas soluciones ideales, en general son compuestos que tienen interacciones de un solo tipo entre moléculas. Por ejemplo, el benceno y el tolueno cumplen con esta solución ideal mayormente, porque en los dos casos son moléculas que no tienen momentos dipolares importantes, son moléculas completas, son solventes apolares. Las interacciones se dan a través de los hidrógenos que forman el benceno y el metilo del tolueno, y las nubes pi del benceno y del anillo del tolueno son las interacciones principales que hay. Estas interacciones son todas de muy baja energía. Estas soluciones tienen puntos de ebullición bajos, ¿sí? Tienen presiones de vapor altas. Estas soluciones, entonces, tienen componentes que son muy parecidos entre sí. En el metanol y en el etanol, o en el metanol y el agua, o en el etanol y agua, lo que pasa es que los enlaces de hidrógeno juegan un papel muy importante para las interacciones de un lado del etanol, o de un lado del metanol, y no del otro lado de la molécula. O sea, la molécula tiene una parte apolar, que es el metilo, y una parte polar, que es el hidroxilo. Eso hace que la interacción entre moléculas de etanol en el etanol puro sea muy distinta que la interacción entre moléculas de etanol y el agua. Porque el agua no tiene esa parte apolar, no tiene la cola CH3. En el caso del metanol, por ejemplo, el metanol tiene una parte apolar muy pequeña, entonces no es comparable con la del etanol. ¿Sí? Acá dice, en la presentación pueden ver que dice hidrocarburo de serie homóloga. O sea, casi todos los gases
metano, etano, butano, propano, todos esos gases aproximadamente cumplen con la definición, y si los gases los licuamos, también cumplen con la definición, aunque ahí la presión es un poco mayor. Los bromuros de etileno y propileno, también moléculas apolares que tienen un componente, un átomo que es un poco más polar, como el bromo, pero no es suficientemente polar como para cambiar significativamente o generar enlaces distintos, muy distintos que los que tiene cada una de las moléculas. Entonces, hay muy pocas soluciones ideales. Cuando no tenemos más remedio, porque no tenemos datos fisicoquímicos, termodinámicos de las soluciones, y tenemos que calcular o estimar una presión parcial de vapor, o sea, queremos saber en qué orden podría estar la presión parcial de vapor de una solución de dos componentes volátiles, de dos líquidos volátiles. Entonces, usar la solución ideal podría darnos una idea de de cuál sería, en qué orden de magnitud estaría esa presión parcial. O sea, para saber si tengo que usar, qué tipo de sistema tengo que usar para medir, un sistema de medida que vaya a medir una presión parcial muy alta o una presión parcial muy baja. También, medir la presión parcial de un sistema de dos componentes y encontrar que la presión parcial es muy distinta de la presión parcial que se espera para la solución ideal, me permite decir si la solución que estamos obteniendo es más estable o menos estable que los líquidos puros. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les comenté, según la desviación, si la presión parcial observada es mucho menor que la presión parcial calculada, quiere decir que los vapores están en menor cantidad que lo que esperaríamos para los compuestos puros. Quiere decir que la solución le da una estabilidad mayor al sistema que los líquidos puros. O sea, los dos compuestos separados entre sí en equilibrio con sus vapores tienen una energía mayor que los líquidos formando una solución en equilibrio con sus vapores. Si la presión parcial es mayor que la calculada por Raúl, entonces lo que tenemos es un sistema en que la solución no es más estable que los líquidos puros, ¿sí? En el extremo, súper extremo, en que la presión parcial de vapor es muchísimo mayor que la presión parcial calculada, podría pasar que los líquidos son invisibles directamente, o sea, ni siquiera van a formar una solución. Ese sería un caso, por ejemplo, del aceite. A veces ahí hay otras cosas en juego más complejas, pero bueno, las desviaciones de la ley de Raoult sirven para decir cómo son las propiedades de la solución. ¿Qué pasa cuando la solución es muy diluida? Es decir, tengo muchísimo solvente y muy poco soluto. Pero muchísimo solvente me refiero a fracciones molares mayores del 90, 95%, o quizá mayores que 99% dependiendo del soluto. En ese caso, se cumple la ley de Raoult solo para el solvente. Esto se puede usar para calcular, como vamos a ver después en la ley de Henry, o sea, lo vamos a ver en otra clase, para calcular la presión parcial del solvente cuando el soluto está en una porción muy baja o cuando el soluto no tiene ni siquiera presión parcial, o sea, es un soluto no volátil. ¿Está bien? O sea, este extremo sería el extremo de la ley de Henry, que la vamos a ver después. Bueno, entonces lo que acabamos de ver, de alguna manera, es que si yo tengo un sistema puro y agrego otra sustancia al sistema puro, obtengo un sistema nuevo. Perdón, antes de que siga. ¿Quedó claro la ley de Raoult? ¿Quedó claro lo de las desviaciones? ¿Quedó claro la gráfica? Porque ahora vamos a empezar a complejizar un poco la discusión. No me gustaría que vayamos a algo más complejo y que no entiendan esto. Perfecto. Asumimos que ese dedito para arriba es para todos. Entonces, si ahora consideramos que al agregar una segunda sustancia a una sustancia pura,
cambia la presión de vapor, lo que estamos viendo es que la presencia de la segunda sustancia modifica las propiedades del sistema. O sea que, de alguna manera, una solución es como un sistema nuevo, completamente, y no tiene propiedades solamente por sus componentes, una solución real. O sea, no es solo la interacción de los componentes como si fueran cosas separadas en el caso ideal. En realidad siempre hay interacciones moleculares entre las distintas componentes de la solución. Entonces, si hay una mezcla de R constituyentes, ¿sí? Cuando definimos las propiedades del sistema, no solo me va a importar propiedades termodinámicas macroscópicas como la temperatura o la presión, o el volumen podría ser, para definir el estado, sino que también me va a importar el número de moles de las componentes. O sea, ya no estamos trabajando con un material puro, estamos trabajando con un material complejo. Entonces, cualquier función de estado del sistema, acá decía función intensiva, pero decía propiedad extensiva, pero en realidad, más importante que propiedad extensiva es que sea una propiedad de estado. Cualquier propiedad de estado del sistema, la energía interna, U, la entalpía H, la entropía S, el volumen B, o la energía libre de Gibbs, o la función trabajo A, cualquiera de esas propiedades de estado del sistema se pueden describir en función, o se deben describir, en función de variables independientes, temperatura y presión, y la composición. Y esta definición de que cualquier función de estado se puede escribir en función de todas estas variables, no solo vale para un sistema cerrado, que son los que estudiamos en general en este curso, sino que también vale para un sistema abierto. O sea, también vale para un sistema donde hay intercambio de sustancia. ¿Sí? Donde hay intercambio de sustancia, donde entra una sustancia, sale otra. O también vale en sistemas donde están cambiando las concentraciones relativas o las cantidades relativas porque hay una reacción química. O porque hay un cambio de fase. Nosotros ya hablaron con Andrea la semana pasada sobre qué es un cambio de fase, cómo funcionan los cambios de fase. ¿Sí? Ahora recién hablamos de cómo funcionaría un equilibrio de una solución con su vapor. En realidad no consideramos qué está pasando cuando mezclamos los dos, o cuando agregamos uno sobre el otro y cuánto demora llegar al equilibrio. No consideramos ese proceso, pero sí consideramos el resultado final en equilibrio. Pero durante el proceso, desde que mezclamos hasta que llegamos a la solución de equilibrio, los moles de las componentes en cada una de las fases pueden cambiar, porque una fase se evapora, otra fase se condensa, ¿sí? Entonces, para un sistema, sea abierto o cerrado, las propiedades de estado del sistema se pueden describir usando una función de temperatura, presión y los moles, ¿sí? O sea, esto, acá en la X podemos poner la energía libre de Gibbs, como vamos a hacer en un rato, el volumen, como vamos a hacer en un rato, pero se puede poner también la entalpía, la entropía o la energía interna. Cualquiera de las funciones de estado del sistema. Y vamos a definir cómo vamos a definir la variación de esta propiedad de estado. ¿Cuándo definimos la variación de la propiedad de estado? Cuando hay una transformación. O sea, cuando el estado cambia de una situación de no equilibrio a una de equilibrio. O cuando el estado estaba en una situación y le cambiamos las condiciones externas, la presión, la temperatura, y evoluciona. O cuando el estado estaba en equilibrio y le agregamos más moles de uno de los componentes. ¿Sí? O le sacamos moles de uno de los componentes. Cuando cambia alguno de estos, la función de estado va a cambiar en función de esta diferencial exacta. Y en esta diferencial exacta, fíjense que estamos diferenciando la función de estado, ¿sí? En función de cada una de las variables que decidimos usar para describirlo. Las variables son la presión y la temperatura, como siempre,
y además son la composición del sistema. O sea, los números de moles de cada una de las sustancias presentes o de las componentes presentes en cada una de las fases. Esta definición de esta derivada, de esta diferencial, me permite definir qué son cada una de estas diferenciales, cada una de estas diferenciales parciales o derivadas parciales. Fíjense que para los distintos variables, la derivada de B con respecto a T a presión constante para un gas ideal, RT sobre P, esta, RT sobre P, y esta derivada con respecto a P, ya es más complicada porque hay que derivar con respecto a P, que es un denominador, NRT sobre P. O sea que será menos un medio de NR sobre T cuadrado. ¿Sí? Sobre P cuadrado, perdón. NRT sobre P cuadrado, la derivada de esto con respecto a la presión. O sea que con esto podemos definir cómo cambia esa propiedad, ¿sí? Que en ese caso era el volumen de un gas ideal, con respecto a cada una de las posibles variables del sistema, siendo esas variables la temperatura, la presión y la composición. Bien, entonces cada una de estas variables, de estas derivadas parciales, ¿tá? Cada una de estas tiene un significado. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el efecto sobre la función de estado al variar alguna magnitud? ¿Sí? Si esta derivada parcial diera 0, ¿sí? Entonces, al variar esa variable, no tengo un efecto significativo sobre el estado del sistema. ¿Está bien? Eso es lo que significaría esta variable. A todas estas derivadas parciales, entonces, que tienen estas propiedades, se les va a llamar propiedad molar parcial. ¿Tá? Entonces, si yo tengo las propiedades molares parciales de cualquier función de estado, acá puede ir el volumen, la energía libre, la energía interna, lo que fuere, tengo estas propiedades molares parciales. Cuando yo tengo una transformación en el sistema, cambio la temperatura, cambio la presión, agrego moles de algo, saco moles de algo, puedo predecir cuál va a ser el cambio, puedo cuantificar el cambio. Puedo ver si la energía interna va a aumentar o va a disminuir, entonces después si va a haber una situación de equilibrio, para qué lado se va a desplazar. ¿No? Entonces, es importante reconocer que cuando yo defino una función de estado, función de las variables, presión, temperatura, las derivadas parciales me dicen mucho sobre cómo va a evolucionar el estado del sistema. ¿Tá? Depende de la temperatura, presión y la composición. ¿Sí? Y además, el estado final del sistema, o sea, el valor del estado, el valor del volumen, el valor de la energía de Gibbs, el valor de la energía interna, es la suma de los moles de cada una de las componentes por la propiedad molar parcial. O sea que esta propiedad molar parcial no solo me habla de cómo varía el estado del sistema al variar alguna de sus parámetros, sino que además me permite calcular el estado final del sistema. Y fíjense que esta suma, acá, sería como decir que la energía interna del sistema es la suma de la energía interna parcial de cada una de las componentes del sistema, esta sería la energía interna parcial de cada una de las componentes del sistema, por la cantidad de esa componente. O sea, si tengo una solución de dos componentes, la energía interna total del sistema sería la energía interna de una de las componentes por los moles de esa componente, más la energía interna de la segunda componente por los moles de la segunda componente. ¿Sí? Esto parece como obvio, ¿no? Si yo tengo todas las componentes, la energía total es la suma de las energías parciales multiplicado por la cantidad que hay de cada componente.
No sé si están de acuerdo que esto parece bastante lógico, más que obvio es lógico. Bueno, lo que no es obvio, o lo que tienen que tener cuidado, es que esta función, la propiedad molar parcial, no es una función solo de qué componente de acá. Esto no depende solo de el agua tiene la misma propiedad molar parcial para todas las soluciones, o el alcohol tiene toda la misma propiedad parcial, molar parcial para todas las mezclas. Depende de la mezcla, depende de qué hay adentro de ese sistema. O sea que esta propiedad molar parcial no es una propiedad molar de la sustancia pura, sino que es una propiedad molar de la sustancia en el sistema que estamos considerando. Gráficamente, obviamente, esta derivada parcial es la tangente a una curva hecha en un espacio que tiene todas las dimensiones de todas las variables del sistema, menos la que estoy derivando. ¿Sí? O sea que, si yo fijo la temperatura, la presión y los moles de la componente A y varío la componente B, esta derivada parcial es la pendiente en el punto donde estamos trabajando de la curva que describe la variación de mi propiedad molar con la componente n sub i con todas las demás constantes. ¿Está? O sea, esto es matemáticamente. Esta derivada parcial es la tangente de la función con todo lo demás constantes. ¿Estamos entendiendo un poco matemáticamente qué es esto? Si les quedan dudas, puedo hacer una analogía completamente no físico-química. Pero solo si les quedan dudas. Vamos a ver si aplicamos esto y si les quedan dudas volvemos para atrás. ¿Ok? Bueno, entonces, consideremos por ejemplo el volumen molar parcial como una de las posibilidades. Ya estuvimos hablando de solo que ahora vamos a hablar de un ejemplo. El volumen molar de una sustancia es cuánto ocupa en litros o en centímetros cúbicos un mol de sustancia, ¿verdad? ¿Cuál sería el volumen molar del agua? Y bueno, sería el volumen de un mol de agua. Un mol de agua líquida, ¿sí? ¿Cuántos mililitros serían? El agua líquida tiene una densidad aproximada de 1 gramo por... Exacto, 18 mililitros. Tiene una densidad aproximada de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Y tiene una masa molar de 18 gramos por mol, por lo tanto, una cantidad, me parece que lo dije bien. Entonces, el volumen molar es la división de el volumen dividido el número de moles. El volumen de un mol dividido el número de moles. ¿Está? 18 sobre 1 me da 18, aproximadamente. ¿Está? Entonces, para cada sustancia pura se puede hacer eso. Eso es el volumen molar del agua líquida. Si yo quisiera calcular el volumen molar del agua gas, tendría que fijar una temperatura, ver la presión y la densidad de ese gas, y calcular cuántos moles de gas hay en un volumen determinado, y ahí calcular el volumen molar de ese gas a esa temperatura y a esa presión. ¿Está? O sea, el volumen molar puede depender de las variables del sistema, temperatura, presión y la cantidad, pero no depende de la cantidad, el volumen molar. El volumen molar es una propiedad intensiva, no depende de cuánto hay, pero sí depende de la temperatura y de la presión, que son propiedades intensivas también del sistema. Entonces, todas las cantidades molares son propiedades intensivas. ¿Y qué pasa con el volumen molar parcial? Bueno, como dijimos en la slide anterior, el volumen molar parcial no solo depende de la sustancia, sino también depende de en qué entorno está. O sea, si el agua no es pura, entonces el volumen molar parcial del agua puede no ser igual al volumen molar del agua. De hecho, en general, no se cumple que son iguales.
sea, en general, los volúmenes molares parciales no son iguales a los volúmenes molares del puro. ¿Está? Entonces, para una sustancia pura, el volumen total es el número de moles por el volumen molar. Para una sustancia en una mezcla, el volumen total no va a ser la suma de los moles de cada una de las componentes por el volumen molar. ¿Sí? O sea, el volumen molar no se puede usar, el volumen molar de las sustancias puras no se puede usar para calcular el volumen total en una mezcla. Por ejemplo, para el agua y el etanol, siempre pasa que cuando se mezclan agua y etanol se produce una contracción de volumen. Es decir que el volumen de la solución agua-etanol es menor que los volúmenes de agua y etanol que usamos para prepararlo, que la suma. ¿Sí? Eso quiere decir que el cambio de volumen es negativo, o sea que los volúmenes molares parciales de agua y etanol son más chicos, o alguno de ellos es más chico que los volúmenes molares de agua y etanol. ¿Sí? El volumen es menor que la suma de los volúmenes molares por el número de moles. En este caso, y siempre, el volumen de la mezcla es la suma de los volúmenes molares parciales. ¿Está? No la suma de los volúmenes molares puros. ¿Ok? Aquí tenemos una gráfica de cómo es el volumen molar parcial del agua y del etanol para una mezcla de etanol-agua. Y acá abajo está la fracción molar de etanol. O sea que a la derecha tenemos etanol puro, a la izquierda tenemos agua pura. Obviamente no se puede conocer el volumen molar parcial del agua pura en una solución de 100% de etanol, ¿verdad? O sea, esto es un límite, acá esto termina antes de llegar a 1. Lo mismo pasa con el etanol. Yo no puedo saber el volumen molar del etanol cuando no hay etanol en la solución, pero sí el límite. ¿Sí? Entonces, fíjense que estos volúmenes molares parciales de etanol y agua son bastante diferentes del volumen molar del etanol puro. El volumen molar del etanol puro es acá arriba, 58 y algo. O sea que yo esperaría, si los volúmenes molares puros fueran los que importan, esto tendría que ser una recta horizontal. Lo mismo para el agua, una recta horizontal. Pero estos volúmenes molares parciales son bastante diferentes que una recta. Esto solo es para mezclas etanol-agua. Si yo mezclo etanol con otra cosa, el volumen molar parcial del etanol va a ser distinto. ¿De qué depende el volumen molar parcial? Entonces, ¿de qué dependen los volúmenes molares parciales? ¿Qué hay en una mezcla que no está en el puro? ¿O qué sucede diferente en una mezcla respecto a el etanol puro o el agua pura? De esto ya hablamos del agua y del etanol justo en particular. ¿Qué es lo que es distinto en una solución agua-etanol respecto a etanol puro o agua pura? ¿Qué fenómeno puntual? Exacto, ¿cuáles? ¿Cuáles interacciones en particular? Que ya las mencionamos. Las intermoleculares, puentes de hidrógeno, puede ser. Los puentes de hidrógeno sobre todo, ¿sí? Los enlaces de hidrógeno, de hecho. Puente de hidrógeno es una nomenclatura equivocada. Puente no existe. Es un enlace, ¿tá? Hay una energía involucrada, es un enlace de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno cambian cuando disolvemos etanol en agua con respecto a los que hay en etanol puro. Y también cambian con respecto a los que hay en agua pura. ¿Sí? O sea que los enlaces de hidrógeno en particular son los que hacen que haya un cambio tan importante en los volúmenes molares parciales de etanol y agua. Es más, los volúmenes molares parciales cambian el sentido de variación. O sea, el etanol pasa por un mínimo de volumen molar parcial, el agua pasa por un máximo. Es decir que entre este punto mínimo y los puntos cercanos, incluso las interacciones tienen magnitudes o influencias diferentes. Acá en este caso es una influencia mucho mayor cuando hay poquito etanol que cuando hay más etanol. ¿Sí? O sea que depende la proporción de agua y etanol, ¿sí? En la magnitud de esas interacciones nuevas que cambian los volúmenes molares parciales. Esto no solo pasa para el volumen, pasa para la energía libre de Gibbs, pasa para la energía interna, pasa para todas las propiedades macroscópicas del sistema mezclado. ¿Ok? El volumen es lo más fácil de ver y medir, pero pasa para todas. ¿Está? Entonces,
podemos usar estos volúmenes molares parciales determinados por alguien para hacer un cálculo, ¿sí? O sea, por ejemplo, mezclamos a 25 grados 100 mililitros de agua y 100 mililitros de etanol, y al estabilizar el sistema se obtiene una solución con esta fracción molar de etanol. Fíjense que esto es el número de moles de etanol dividido el número de moles totales. O sea, el número de moles de etanol, 1,71, el número de moles totales es 5,5 más 1,71. O sea que el número de moles totales es 7,2 más o menos. O sea que esto es 1,7 dividido 7,2, es más o menos un cuarto, está bien, la proporción más o menos un cuarto. El volumen final de la solución es 192 mililitros. O sea que teníamos 200 mililitros de componentes iniciales y ahora tenemos 192 mililitros. O sea que perdimos 8 mililitros. El volumen se redujo en 8 mililitros respecto al volumen, a los volúmenes iniciales. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta, sobre todo cuando el volumen aumenta, porque si mezclo dos volúmenes de 100 en un vaso de 200 mililitros, el volumen aumenta, se me va a derramar. Entonces, ¿cómo hago para calcular el volumen total a partir de los volúmenes molares parciales? Bueno, lo que hago es venir a la gráfica. Si esta es la presión molar de etanol, vengo a la gráfica y calculo cuál es el volumen molar parcial del etanol. Sería el corte de esta línea punteada con la recta negra, con la curva negra, y el corte con la curva azul me da el volumen molar parcial del agua. Perdón, esta debería ser negra y esta debería ser celeste. Pero bueno, están bien. O sea, el volumen molar de etanol se obtiene de la curva de agua, perdón, se obtiene del corte de la curva de agua con la línea punteada, y el del etanol se obtiene con el corte de la etanol con la línea punteada. Entonces, haciendo el cálculo, hacemos esta cuenta y obtenemos 192 mililitros. ¿Sí? O sea que el volumen observado y el volumen calculado son iguales para la solución teórica y la solución experimental usando el volumen molar parcial. Obviamente, esta curva se construyó haciendo el experimento, porque en general es difícil predecir, si no imposible, cuál va a ser el volumen molar parcial de una solución, de una sustancia en una solución al cambiar las componentes. ¿No? O sea que estas curvas son experimentales. Bien, también definieron durante la unidad 4, antes de irnos al receso, definieron el potencial químico. ¿Se acuerdan? El potencial químico es una propiedad intensiva que es la energía libre de un sistema por mol del sistema. Esto es para un gas ideal puro o para un gas real, ¿sí? O sea, para un sistema puro, el potencial químico es directamente la energía libre dividido el número de moles. ¿Sí? Bueno, si ahora buscamos la definición de la propiedad molar parcial para la energía libre de Gibbs, esta definición derivada diferencial de G con respecto al número de moles de la sustancia I es igual al potencial químico. O sea que el potencial químico aparece naturalmente como propiedad molar parcial de la energía de Gibbs. Y ustedes ya vieron también con Castiglioni, en esa unidad 4, que los potenciales químicos se usan para determinar las condiciones de equilibrio. Y acá también lo podemos hacer. Los potenciales químicos van a ser importantísimos para determinar las condiciones de equilibrio en un sistema que tiene múltiples componentes. Y aparte puede tener muchas fases. ¿Sí? Entonces, si utilizamos lo que ya vimos de las propiedades molares parciales, la aditividad, etc., sabemos que la energía libre total de una solución de dos componentes va a ser el número de moles de la componente 1 por el potencial químico de la componente 1 más el número de moles de la componente 2 por el potencial químico de la componente 2. Si hubiera una tercera componente, potencial químico de la componente 3, multiplicado por el número de moles de la componente 3. ¿Sí? Estos potenciales químicos son obtenidos en estas derivadas parciales, no son obtenidos para el compuesto puro. O sea, solo se pueden hacer para la mezcla. ¿Sí? O sea que para la sustancia, para el compuesto puro, el potencial químico era la energía libre de Gibbs molar. Aquí no es, esto no se cumple. ¿Sí? Porque estos mu no son este mismo. Mu1 y mu2
dependen de la presencia del otro. Los potenciales químicos dependen de la presencia del otro. Bien, si tenemos un sistema, entonces, y una de sus propiedades molares parciales, que se define con esta suma, ¿no? La diferencial total es la suma de estas diferenciales, que se transforman luego en la sumatoria del número de moles de cada fase, de cada componente, multiplicado por la propiedad molar parcial. Si consideramos que T y P son constantes, ¿sí? Y el sistema está en equilibrio, entonces esta sumatoria de las derivadas multiplicados por el número de moles tiene que ser 0. O sea que si el sistema está en equilibrio a presión y temperatura constante, la diferencial de la propiedad molar parcial respecto a todas las variables a temperatura y presión constante, o sea, me quedan solo las de composición, tiene que ser 0 en equilibrio. ¿Está? Si estamos en equilibrio en el sistema binario, entonces esto hace que la variación de una de las diferenciales, propiedades molares parciales, de una de las variables, o sea, de la componente 1, tenga que ser igual a la variación de la componente 2, con el signo cambiado y multiplicado por los números de moles. O sea que esta ecuación de Gibbs-Duhem, ¿sí? Con el sistema cerrado en equilibrio térmico y mecánico, ¿sí? Nos dice cómo evolucionan las variables de composición, cómo evolucionan los moles de cada una de las componentes hacia el equilibrio. ¿No? O sea que la ecuación de Gibbs-Duhem me permite saber dónde va a estar el equilibrio material del sistema. No el equilibrio térmico ni el equilibrio de presiones mecánico, sino el equilibrio de composición, el equilibrio de número de moles de las componentes presentes. O sea que es una ecuación importante para determinar dónde está el equilibrio. Entonces, volviendo a la energía libre de Gibbs, ¿sí? Ahora, la energía libre de Gibbs, la diferencial de la energía libre de Gibbs, era toda esta ecuación. Si temperatura y presión son constantes, dt es 0 y dp es 0, por lo tanto la diferencial a presión y temperatura constante queda solo esta parte de las composiciones, de los moles de la sustancia, y tenemos que esto son las derivadas parciales de G con respecto a los moles de las sustancias, son los potenciales químicos. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs de un sistema en cualquier condición a temperatura y presión constante, no importa si es en equilibrio o no, es la suma de los potenciales químicos por esto. Si esta suma es 0, entonces estamos en equilibrio. Esto siempre se cumple. Que las diferenciales, que los cambios de uno tienen que ser igual al cambio del otro. Cuando llegamos al equilibrio, los potenciales se igualan. Esto siempre se cumple, que si estamos a presión y temperatura constante y el sistema es cerrado, los cambios en una de las potenciales tienen que ser los cambios en el otro potencial escalado por la relación del número de moles. ¿Cuál es la importancia del potencial químico? Usado con la ecuación de Gibbs-Duhem, por ejemplo. Bueno, el potencial químico es una propiedad intensiva del sistema. ¿Está? Al ser una propiedad intensiva del sistema, entonces no va a depender de cuántos moles hay de cada componente. ¿Está? Tampoco va a depender de sistemas abiertos o cerrados. Si hay una componente del sistema y esa componente está cambiando, ¿sí? Mientras que la temperatura y la presión sean la misma, esa componente va a tener las mismas propiedades en toda su extensión, aunque esté entrando o saliendo del sistema. Entonces, el potencial químico es muy útil para hacer cualquier estudio termodinámico, ¿sí? Porque permite estudiar los sistemas cerrados como abiertos. El potencial químico también me permite identificar si un sistema está en equilibrio o no,
cuando un sistema está en equilibrio, los potenciales químicos tienen que sumar cero. La suma de los potenciales químicos por la cantidad de moles tiene que dar cero, porque la energía libre, el cambio de energía libre tiene que dar cero. Y además, si los potenciales químicos no si no tenemos esa condición de equilibrio, entonces nos dice para qué lado va a producirse el equilibrio. Si esa suma es mayor a cero, el equilibrio va para un lado, si es menor a cero, el equilibrio va para el otro. O sea que nos permite determinar en qué dirección va a producirse una reacción química. Entonces, para un sistema con varias fases y varios constituyentes, o sea, tiene agua, etanol, metanol, y tiene gas, líquido y sólido, ¿sí? Los potenciales químicos de equilibrio va a hacer que cada constituyente en todas las fases tiene que estar igual. O sea, si tenemos un sistema de dos líquidos mezclados, los líquidos serían A y B, las fases serían líquido y vapor, entonces el líquido A y el vapor A tienen que estar con iguales potenciales, el líquido B y el vapor B tienen que tener los mismos potenciales químicos, ¿sí? Para estar en equilibrio. Si estos potenciales de cada una de las componentes en las distintas fases no es igual, entonces no tenemos equilibrio. Y la condición de reacción espontánea es que la fase que tiene un potencial químico mayor va a disminuir su potencial químico hasta alcanzar a la que tiene potencial químico menor. Ya que si, por ejemplo, el líquido tuviera un potencial químico mayor que el gas, entonces el líquido se va a evaporar para disminuir este y aumentar este de forma tal de que se igualen. ¿Sí? O sea que siempre los potenciales me van a indicar para qué lado se va a producir una reacción o un cambio de fase si estamos fuera del equilibrio. ¿Qué pasa con los potenciales químicos adentro de una fase? ¿Qué pasa con los potenciales químicos de todos los líquidos en una solución? Así como el equilibrio me habla de los potenciales en fases distintas, los potenciales químicos no tienen relación entre sí para las mismas componentes en una sola fase. O sea, si yo tengo los líquidos A y B mezclados, los potenciales químicos de A y B no tienen por qué estar relacionados, no tienen por qué ser iguales, y si son distintos no pasa nada en un equilibrio, o fuera del equilibrio. O sea que los potenciales químicos no me dicen nada de cada fase, de cada componente en una fase. O sea, cada componente en una fase es independiente de las demás. Su propiedad molar, que es el potencial químico, sí depende en realidad de cómo está compuesto el sistema. Pero, después que tenemos determinada ese potencial químico, no tiene que establecerse un equilibrio entre ese potencial químico y los potenciales químicos de los demás. ¿Está? Entonces, el potencial químico tiene todos los datos necesarios para determinar si estamos en un equilibrio y hacia dónde va a evolucionar el equilibrio. ¿Qué pasa para un compuesto gaseoso puro? Bueno, yo puedo hacer cuentas y calcular cuánto vale el potencial químico y calcular cuánto vale la variación del potencial químico con las variables, ¿sí? Por ejemplo, si estoy a temperatura constante, el potencial químico va a ser la derivada de G respecto a la presión. Porque al derivar respecto a la temperatura, este término se va. Entonces, para una sustancia pura, el potencial químico se calcula como el potencial químico en condiciones estándar más RT logaritmo de P sobre P0, que es la integral de esta expresión. ¿Sí? O sea, acá está la derivada del volumen respecto a la presión, es esto que está acá. Entonces, el potencial químico para un gas, ¿sí?, ideal, puro, está perfectamente determinado fijando la temperatura y fijando la presión. ¿Sí? O sea, es una función de la temperatura y de la presión. ¿No? Este potencial químico estándar de referencia es el potencial químico que tiene el gas puro
a la presión de referencia, ¿sí? Y a la misma temperatura que estamos trabajando acá. La presión de referencia, y van a encontrar en la presentación que dice atmósferas acá, pero esa es la convención anterior. La convención nueva es que la presión de referencia es un bar. Acuérdense que un bar es casi igual a una atmósfera, ¿sí? Es la diferencia entre 1013 y 1000, o sea, es una diferencia chica. Las presiones son casi iguales, pero no son idénticas, o sea que en realidad las presiones de equilibrio, las presiones estándar, los valores estándar pueden haber cambiado en tablas que están hechas en atmósferas con respecto a bar. Es poca la corrección, pero hay una corrección. La corrijan esto donde dice P0 está a una atmósfera, tiene que decir un bar. Entonces, si P0 es un bar, puedo omitirlo de la expresión, y si las presiones están puestas en bar, puedo calcular directamente el logaritmo de la presión. Ojo, porque no puedo hacer el logaritmo de una variable que tiene unidades. Los logaritmos se pueden hacer sobre adimensionales. Por lo tanto, esta P tiene que estar siempre en bar para que este término tenga sentido, porque P0 vale 1. Si tengo P en tor, entonces tengo que dividir entre P0 en tor, o pasar P a bar para poder usarla en esta expresión. ¿Sí? Entonces, el potencial químico de una sustancia pura se puede calcular en forma exacta a partir de las propiedades de un gas ideal puro, digamos. ¿Tá? Y la variación del potencial químico de un gas ideal puro, ¿sí? Tiene esta forma, que es el logaritmo neperiano de SRT por el logaritmo neperiano de P. ¿Sí? A un bar de presión, el potencial químico vale mu sub 0 para esa temperatura. Esta gráfica se hace para cada temperatura. ¿Sí? Este mu 0 sí depende de la temperatura. Para cada temperatura, el potencial químico de referencia es distinto. Para un gas, sobre todo. Acuérdense que G, la energía de Gibbs, depende de H, y depende de S, y depende de la temperatura, porque G es igual a H menos TS. Por tanto, la temperatura afecta a los valores molares. G molar, H molar. Además de que H molar y S molar pueden variar con la temperatura, también está la temperatura involucrada. Entonces, esta representación gráfica para un gas ideal nos da una idea de cómo evoluciona la propiedad molar, la energía libre, el potencial químico, perdón, también para un gas real. No va a ser exactamente igual, pero esta es una evolución aproximada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le bajo la presión a un gas de forma tal de separar las partículas, ¿sí? Le estoy bajando la energía al sistema. Cualquier equilibrio que quiera establecer con ese gas posiblemente va a requerir agregar fase gaseosa para equilibrar los potenciales químicos, porque este potencial químico se va a muy negativo. O sea, esto lo que quiere decir es que la presión muy baja es inestable con respecto a un sistema líquido o un sistema sólido. O sea, si tengo un sólido o un líquido a baja presión, el potencial químico de ese gas es muy bajo, entonces para establecer el equilibrio voy a tener que aumentar la cantidad de gas. Pueden usar esa idea para entender para qué sirve esta gráfica. Obviamente el potencial químico se hace muy alto cuando aumenta mucho la presión. Aunque los gases cuando aumenta mucho la presión dejan de ser ideales, ya que esta curva tampoco tiene mucha utilidad a presiones muy altas. Bien. Entonces, ya vimos la solución ideal. La vimos al principio con la ley de Raoul. ¿Sí? Ya sabemos cómo son las presiones parciales de cada uno de los gases en la solución ideal debido a las fracciones molares de los componentes del líquido, ¿verdad? O sea, este análisis ya lo hicimos usando la ecuación de Raoul. ¿Cómo serán los potenciales químicos de estas soluciones ideales? O sea, ¿qué condiciones se cumplen para los potenciales químicos? Apliquemos los potenciales químicos a la solución ideal en equilibrio con su vapor
también ideal. Tenemos inicialmente cada una de las sustancias separada en equilibrio con sus vapores. ¿Cuál sería la energía libre del sistema? Esta slide no la tienen. La energía libre del sistema sería la suma de las energías de cada uno de estos por separado, ¿verdad? O sea, es el líquido puro de B en equilibrio con el vapor puro de B, el líquido puro de A en equilibrio con el vapor puro de A. Todos separados. Acá está el líquido puro A, potencial químico, por los moles de A, líquido. Potencial químico de A, gas, por los moles de A, gas. Donde este cero significa que son puros, no es estándar. Este cero quiere decir que son puros. Acá está el potencial líquido, químico de B, líquido, por los moles de B, líquido. Y acá está el potencial químico de B, gaseoso, por los moles de B, gaseoso. ¿Cuál sería la condición de equilibrio? Que los potenciales químicos del líquido puro B son iguales y los potenciales químicos del líquido puro A son iguales. ¿Por qué? Porque esto está en equilibrio, por lo tanto no hay moles pasando de A líquido a A gas, ni hay moles pasando de líquido a B vapor. O sea que la condición de equilibrio es que estos potenciales químicos de A gas y A líquido son iguales, y los potenciales químicos de B gas y B líquido son iguales. ¿Qué pasa cuando mezclo las dos soluciones? Ahora remuevo esta barrera y se mezclan. Remuevo esto que está acá y se mezclan. Si remuevo esta barrera, al mezclarse, ¿sí?, las soluciones de A y B, además de aparecer interacciones entre A y B que podrían cambiar el volumen molar, etc., aparte de eso, si son vapores ideales, vamos a tener, si son soluciones ideales, vamos a tener presiones parciales de A y B que van a depender de la ley de Raoult. O sea que las presiones parciales de A y B no van a ser ahora P0A y P0B. Van a ser P0A por XA del líquido y P0B por XB del líquido, que son las que dice la ley de Raoult. Entonces, en ese caso, el equilibrio nuevo va a tener otros moles de A líquido, de A gas, de B líquido y de B gas. O sea, los moles tienen que cambiar, porque o el gas, parte del vapor acá tiene que haber condensado para bajar la presión parcial. O sea, las presiones parciales de A y B van a ser menores que las presiones parciales en los puros, o sea que estos N' en el líquido van a ser mayores y en el gas van a ser menores. O sea que cambiaron los valores de moles. O sea que al establecer un sistema de un equilibrio a otro, porque este sistema está en equilibrio al principio, pero al mezclar cambian los moles de sustancia. ¿Cuál es la condición de equilibrio nueva? La condición de equilibrio sigue siendo que el potencial químico de A y el potencial químico de A en el gas y de A en el líquido sean iguales. El potencial químico de A en el gas y de A en el líquido son iguales. Y el potencial químico de B en el gas y de B en el líquido son iguales. Fíjense que la I significa A o B. Solo que ahora las presiones parciales ya no son iguales, ¿sí? Acá hay un error, acá debería decir P total. Las presiones parciales en el gas y en el líquido, el gas ve la presión parcial de su gas y el líquido ve la presión total. O sea que los potenciales químicos tienen que ser iguales, pero las condiciones de cada uno cambiaron, ahora con respecto a la situación anterior. ¿Sí? Y ahora estos potenciales químicos no tienen el cero, o sea, no refieren a las sustancias puras. ¿No? Entonces lo que dijimos es que, otra vez, los potenciales químicos de A y B en el líquido no tienen relación entre sí, los potenciales químicos de A y B en el gas tampoco tienen relación entre sí, pero el potencial químico de A en el líquido y el potencial químico de A en el gas tiene que ser igual, y el potencial químico de B en el líquido y el potencial químico de B en el gas tienen que ser igual. Esta es siempre la condición de equilibrio. ¿Está? O sea, esto es para enfatizar lo que vimos recién. ¿Qué pasa cuando hacemos las cuentas? Si suponemos que los gases son ideales, y podemos aplicar la ecuación del gas ideal para ellos, para A puro, ¿sí? Para A puro, el potencial químico en el líquido tiene que ser igual al potencial químico en el vapor en condiciones de temperatura constante, fija, conocida, y presión parcial del vapor A.
Entonces, el potencial del químico en el vapor tiene que ser igual al potencial químico en el líquido, y el potencial químico en el líquido lo puedo escribir como el potencial químico del vapor. O sea, acá estamos mezclando el potencial químico del vapor con el del líquido. O sea, puedo escribir el del líquido como el del vapor, porque son iguales. Si ahora considero que al cambiar la solución, el potencial químico del vapor cambia solo por el cambio de la presión parcial, que antes era la presión parcial del vapor puro, y ahora es la presión parcial en la mezcla, entonces puedo escribir el potencial químico del vapor en función del potencial químico del vapor puro, que es el estado estándar, más RT logaritmo de la presión parcial del vapor A. Y como esta presión parcial, como este potencial químico tiene que ser igual al potencial químico del líquido, ¿sí? Entonces puedo escribir una ecuación donde otra vez puedo relacionar el potencial químico del líquido a presión parcial a cero con la composición del vapor. Fíjense que la presión parcial del líquido no es muy importante porque el líquido no varía mucho su potencial químico con la presión. O sea, los líquidos tienen una variación de la presión casi despreciable. Entonces, básicamente usando la ley de Raoult y la ecuación de gas ideal y el potencial químico del gas ideal, puedo estimar el potencial químico del vapor en función del potencial químico del líquido puro y la fracción molar del líquido. O sea, otra vez estamos usando, esta es la ecuación de Raoult transformada, o la ley de Raoult transformada en potenciales químicos. O sea que, básicamente, no solo podemos describir las presiones parciales usando la ley de Raoult, sino también los potenciales químicos de la solución. Y esta es la expresión generalizada para el potencial químico del líquido y del gas en un equilibrio de una mezcla. Entonces, me gustaría terminar la clase, porque ya estamos cerca de las 10, redondeando y diciendo que en la clase de hoy definimos qué era una solución ideal, la definimos solo para gases, la definimos solo para líquidos, y para líquido y vapor en equilibrio. Establecimos la ley de Raoult que me permite calcular las presiones parciales de los vapores en equilibrio con los líquidos en función de la composición de los líquidos. Definimos propiedades molares parciales en general para cualquier función de estado. Lo aplicamos al volumen para dar un ejemplo. Y también encontramos que el potencial químico es una propiedad molar parcial de la energía libre. Entonces la aplicamos para determinar composiciones de equilibrio en una solución ideal y en equilibrio con sus gases. No la aplicamos a reacciones químicas, pero se pueden aplicar, o sea que esto se puede aplicar a cualquier sistema donde pueda haber cambio de número de moles de alguna de las componentes. Y también encontramos la condición de equilibrio general para el líquido con su vapor a partir del potencial químico.